Bienvenidos a En la Mesa con Julio González en un episodio especial del CEO Labs. Jorge, bienvenido. Buenos días. Don John, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julio, por tenernos acá. Excelente, gracias a ustedes. Hoy estamos en un evento especial en Costa Rica donde estamos hablando acerca de organizaciones saludables y efectivas, equipos de alto desempeño. Y me acompañan dos, como dije antes, gigantes, como dije antes aquí en la sesión del mundo empresarial en Costa Rica. Tengo algunas notas que les envié, pero esto va a ser más que nada una conversación. Y lo primero que quería que habláramos es, no hace falta hablar de la trayectoria de Don John y de Don Jorge, pero en una conversación que tuvimos ayer, pensamos que hay muchas cosas que entrelazan la vida de ustedes dos, a pesar de que están en dos negocios muy diferentes. Compártanos un poquito acerca de eso. Dale. Amigos de una vida, pero una amistad que empieza en una relación comercial. Me encuentro con Banex en los inicios de lo que en su momento era Consumer, que después le cambiamos el nombre a Tribu, y conozco a John como gerente de mercadeo en Banex. Y a partir de ahí, una relación con la que logramos trabajar maravillosamente bien al extremo de que el primer premio importante que recibe la agencia de publicidad es para Banex. En aquel momento el pregonero de bronce a la mejor campaña del año, que se trabaja precisamente con John en su desarrollo. Pero esto es solamente uno de muchos episodios, porque cuando John renuncia a Banex para iniciar una nueva aventura que no tenía ni nombre siquiera, lo llamé nada más para decirle: estoy encantado, te deseo lo mejor y lo bueno de que te vayas a tu siguiente posición, a tu siguiente movimiento, es que pierdo a un gran cliente, pero me gano a un gran amigo. Y así ha sido por más de 30 años. Ahí teníamos 20 y tantos. Bueno, por lo menos yo tenía 20 y tantos. ¿Vos? Sí. No, yo 30 y tantos. Sí. Entonces esa época fue muy especial. Estábamos muy jóvenes. Estaba el país cambiando muchísimo, ¿verdad? Estaba el principio de la globalización, entonces estaba desarmando el establishment industrial protegido con que Centroamérica había operado por muchísimos años, y era el principio de los 90s, y entonces el mundo de oportunidades estaba ahí. Entonces fue donde nos dedicamos, Jorge y yo, a aprender las palabrillas del momento. Y esas palabrillas que hoy son otras, ¿verdad?, que las tienen que aprender ustedes, pero en aquel momento nos sirvieron muchísimo, ¿verdad? Globalización no existía, fue una palabra que se inventó ahí a principios de los 90s, por ejemplo, y eso nos dio enormes oportunidades. Cuando empezamos Promérica, como dice Jorge, empezamos sin nombre. Uno de los primeros grandes breaks que tuvimos fue la relación con PriceSmart, que apareció un señor en mi oficina con una camisa de Gap, decía acá. Entonces yo no sabía si era en serio o no la cosa, pero tenía las iniciales de Gap y resulta que se llamaba Gilberto Alberto Partida. Y entonces ahí empezamos una relación con PriceSmart, y en ese momento Jorge estaba ya iniciando sus aventuras con nuevas agencias internacionales y conociendo el mundo. Tal vez hablarles un poquito. Y hablando de palabras, en esos inicios, Lovemarks llegó a ser una marca precisamente porque pudimos identificar una oportunidad en una propuesta realmente sencilla. Cuando gusten, dibujen una línea para el eje de la X, la definen como amor, una línea para el eje de la y a esa la llaman respeto, y procuren en todo lo posible que sus organizaciones, que sus marcas, sus empresas, sus departamentos, ustedes en lo personal, vayan en dirección a los máximos niveles de amor y de respeto. Eso es un Love Mark, una marca que inspira lealtad más allá de la razón. Y entonces, una cosa que hablamos ayer era que ustedes estaban viendo al futuro
pero como en el hockey, ¿a dónde va el puck? Pero también pensando qué está pasando afuera, aunque estaban muy jóvenes. Sí, esa parte del exterior, ¿verdad? Jorge estaba con estas ideas de Lovemarks, que en aquel mundo racional de la banca de donde estábamos desarrollándonos, era un poquito soft aquello, ¿verdad? Se sentía un poco raro, pero nos ayudó mucho a tratar de buscar y entender. Y en ese proceso conocimos primero a la gente de PriceSmart, con quien tuvimos un gran break, y Promérica no sería hoy lo que es si no fuera por el apoyo que tuvimos de esa organización. Y después continuamos con una que se llamaba Payless y conocimos al CEO y nos explicó el concepto de House of Brands, la casa de las marcas, que entre más marcas tiene uno, más valor, y entre más Lovemarks sean las marcas, mucho más potencia tiene. Entonces, hoy estamos, no sé, 30 años después, y el portafolio de marcas que administramos es poderosísimo. Desde Gap, desde ahora Yard House, ayer están todos invitados, marcas tan poderosas como Old Navy, por ejemplo, para nosotros son tremendamente importantes. Y entonces hemos construido una casa de marcas a raíz de una conversación de Jorge con el señor Roberts, ¿era? Sí, Kevin. Bueno, yo debo aclarar que en mi opinión, el financiero no está en nada. Porque han ido año tras año tras año declarando empresario del año, y en la habilidad que le caracteriza, y que por cierto hoy tenemos una demostración del poder de convocatoria de Julio González, porque tener a John es particularmente inusual, siendo un empresario verdaderamente de perfil bajo. Pero realmente el error del financiero es tan grande que, si me preguntan, el empresario del siglo es John Keith Sánchez. Muchas gracias, Jorge. Sin duda alguna. Y eso tiene que ver con esta travesía que llevamos a lo largo de la vida, donde yo me concentré en la publicidad, hice todo lo posible por llevar a lo que fue Consumer. Éramos la agencia número 47 cuando habían solamente 47 agencias. Y bueno, sí, la logramos convertir en la número 1 del país. Abrimos en Centroamérica, hicimos cosas, porque entre otras, la inspiración, la emoción que a mí me generaba ver el proceso que John venía llevando también con su Promérica, que, ¿verdad?, ha sido pero algo realmente extraordinario, hace también o recuerda lo importante que es acompañarte bien en la vida. Y esas conversaciones y las muchas ocasiones en las que íbamos conversando y hablando, era precisamente una especie de fertilización cruzada en un proceso muy, muy feliz. Pero hablaron ayer de ser un referente en la sociedad, ser parte del establishment, cuando Promérica no estaba en el ranking en ningún lado tampoco. Sí, tal vez antes de referirme un poquito a eso, terminando este concepto con Jorge, de con quién se acompaña uno. Claro. Yo creo que es importantísimo la gente que va en el viaje con uno. Entonces, lo más importante son los mentores. Yo he tenido en mi vida 3 grandes mentores. El más importante es mi jefe, mi amigo y mi socio, don Ramiro Ortiz, que me ha apoyado por muchos años, pero también don Edgar Pacheco y don Oscar Rodríguez, que también fueron mis jefes, me han enseñado muchísimo. Entonces, primero los mentores son importantísimos, luego los compañeros de viaje, como Jorge, son con los que uno puede conversar y compartir los fracasos y compartir los retos, y finalmente toda la gente que trabaja con uno, el equipo. El equipo es, al principio uno empieza motivándolos y terminan empujándolo a uno hacia adelante. Entonces, yo creo que hay que escoger muy bien a todos los que uno les permite montarse al bus. Y vale a lo que estás comentando, precisamente Kevin Roberts, uno de mis mentores, él desarrolla junto con un equipo un libro que les recomiendo, PPO, Peak Performance Organizations.
hacen un estudio de las organizaciones deportivas más ganadoras de la historia en el planeta. Y llegan les ahorro una larga lectura, pero llegan a la semilla de todas estas organizaciones deportivas ganadoras y tiene que ver con equipos altamente inspirados. Por lo tanto, a mí no me resulta en nada sorpresa cómo la organización que has liderado durante todos estos años ha logrado lo que ha logrado, precisamente porque en esa combinación de factores siempre he visto en tu organización, John, un nivel de inspiración al tope. Y eso es realmente crucial. Excelente. Hablamos cómo ser un referente en la sociedad, ser parte del establishment cuando estaban empezando, cómo ganar un pedacito del mercado y parte de eso ya lo dijimos, ¿no? Esa visión de futuro y eso de ver lo que está pasando afuera. No sé si quieren decir algo más acerca de eso. Sí, yo creo que la estrategia siempre muy importante, pero lo que hablamos un montón, Jorge y yo, a través de los años, fue mucha táctica, ¿verdad? Ganarse la cuenta, ganarse el negocio. Vi a Jorge llegar a las madrugadas para preparar un pitch para ver si era posible ganarse una cuenta. ¿Verdad? Entonces, hablamos siempre mucho de la estrategia. La estrategia, en nuestro caso, ha cambiado muy poquito desde que empezamos. Son pequeños tweaks. La estrategia sigue siendo la misma por 30 años. La parte táctica es la que es bien importante para ir teniendo esos éxitos. Y Jorge tiene una línea ahí de que lo que no se celebra no se repite. Tal vez lo que se celebra se repite. Eso es conversarles un poquito de esa línea que me parece que es... Bueno, hay en el proceso, básicamente me encuentro con 4 grandes pasos para el desarrollo creativo. Soñar, pensar, hacer y celebrar. Soñar, pensar, hacer y celebrar. En el proceso de soñación, donde por cierto la gozamos mucho, yo he podido ver a John en sus procesos de soñación. Avenida Escazú no existiría de no haber sido porque en algún momento viste una idea, viste una propuesta, la empezaste a soñar, luego buscaste cómo hacer que el sueño bajara, luego lo realizó y he visto muchas veces a John cocinar en su casa para celebrar con los ejecutivos clave los éxitos alcanzados. Lo que se celebra se repite y eso es formación de cultura. Ahora me permito agregar en cada uno de esos pasos hay otros 3 que son secuenciales y muy importantes. Y lo decías ahorita, The House of Brands la encontraste en una propuesta. Bueno, John adoptó, adaptó y agregó. Si algo podemos hacer los que no somos genios, el canvas en blanco se lo dejamos a Picasso, pero para los que no lo somos, adoptemos, adoptamos y agregamos. Adoptaste una idea, le hiciste adaptaciones y le agregaste. Y lo que surge de adoptar, adaptar y agregar siempre es nuevo. Porque al final, innovación para mí es muy sencillo. Es algo que yo no estaba haciendo. Yo no necesito llevar un cohete a Marte para innovar. Solamente ocupo innovar precisamente haciendo algo que antes no hacía. Y si algo trajo a Promérica John fue esa capacidad para soñar, para pensar, para hacer y celebrar, incluido la caja china. ¿Ah? La caja china y es un cuántas chancho cosas. que hacía en mi casa para celebrar con todo el equipo ejecutivo todos los años. Y entonces, los primeros años muy bien, hacía el chancho, nos comíamos el chancho y nos quedábamos compartiendo. Llegó un momento en que era tanta gente que cuando terminaba de servir el último plato ya se había ido la mitad de la fiesta. Ese fue el final de la caja china. Ya eran demasiados comensales, pero bueno, muchos de los que están aquí pasaron por mi casa y comieron de la caja china. Y creo que también, John, te ha caracterizado y creo que es inspirador para todos nosotros. El nada es imposible.
Nosotros en Tribu llegamos a definir que la actitud de la empresa tenía que ser: nada es imposible. Nos llamaba un cliente y nos decía: Jorge, tengo un problema. Yo inmediatamente interrumpía para decir: tenías un problema. El problema ahora es mío. A ver, ahora contame, ¿de qué se trata? ¿No? Nada es imposible. Y así es como tu grupo tiene desde una marina a Gap, ayer el Yard House y cuántas cosas más. No lo sé. Yo no creo que ya ni siquiera vos podás llevar la cuenta. Pero lo que sí es cierto es que la actitud ha sido esa. Nada es imposible. Ayer hablamos un poquito de algunas ideas más que le voy a ir tirando. La emoción está sobrevalorada, la racionalidad está sobrevalorada, la emoción gana. Bueno, creo que eso fue lo que Jorge les explicó con el gráfico de Lovemarks. Hoy claramente trabajamos mucho en generar los espacios que tengan contenido humano. A eso le llamamos fricción. La fricción humana es lo que le da valor a nuestros espacios. Entonces, los mismos ladrillos puestos a la par de un proyecto como Avenida Escazú vale menos que Avenida Escazú porque no tiene fricción humana. Entonces le damos muchísimo valor a generar esos espacios. Una muestra importante, cuando estén por Quepos, vayan a la Marina. La Marina es un espacio abierto con muchísima fricción humana comparado con otros proyectos donde son cerrados. Eso le da muchísimo más valor a todo, a la experiencia. El turista que llega se siente mejor, la comunidad se siente más incorporada. Y entonces la fricción humana como agregador de valor a un proyecto es pura emoción. Y eso lo aprendimos ya en nuestra organización, que es financieramente muy disciplinada y muy llena de ingenieros y llena de financistas. Sí. Es difícil que entiendan esos conceptos tan emotivos, pues. Dice Donald Kahn, un muy reconocido neurólogo, en una de sus publicaciones, dice que mientras las razones conducen a conclusiones, son las emociones las que conducen a acciones. Por lo tanto, si algo sabemos muy bien, es que si queremos que algo suceda, encendamos las emociones positivas y dejémoslas volar. Vamos a pasar a otro punto. Hablamos del mundo de Sofía, hablamos de esta idea de que hay dos Costa Ricas, una que crece, una que no crece, y tal vez se conecta con la idea de que no todo es sumar y restar, viniendo de un financista. ¿Me tiraste tres? Tres. ¿Por cuál empezamos? Sí. Empiezo por el mundo de Sofía. El mundo de Sofía, pues hay un libro que se llama El mundo de Sofía, pero mi hija se llama Sofía. Entonces, cuando hicimos los programas de Next Level, le llamamos nosotros, con Julio, eso fue ya hace como unos 7, 8 años, donde tratamos primero de ir pasando la batuta a otra generación y en ese proceso lograr poner en blanco y negro hacia dónde íbamos. Empezamos con este ejercicio que se llama El mundo de Sofía, que es que cada uno de nosotros en la organización tiene su libro con el nombre de su hijo o de sus hijos y va poniendo y describiendo el futuro. Porque es más fácil ponerse de acuerdo en el futuro que en el presente. Entonces, donde todos nos ponemos de acuerdo en el futuro, ya la solución de hacia dónde vamos quedó clarísima. Cuando nos ponemos a discutir sobre el presente, hay 18 maneras diferentes de solucionar un problema. Entonces, ese ejercicio nos ha servido muchísimo a toda la organización porque nos permite vernos todos en el futuro y cuando la gente participa en ese proceso, hace de ese futuro algo propio. Y entonces la retención de talento, el que los ejecutivos se queden ahí en la organización ejecutando su propia visión de futuro, que, by the way, es parecida a la del de a la par y al de a la par, eso nos hace una organización con una visión de largo plazo compartida muy importante. La otra idea de la Costa Rica que crece y la que no crece. Sí, con Jorge nos metió en una cosa que se llamaba la vía costarricense hace
de hace rato, pues. Eh, 15 Ahí años. cuando volví a José María, nos sentamos un grupo de gente a tratar de definir los grandes problemas de Costa Rica y cómo enfrentarlos. Y entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que el país se está partiendo en dos, ¿verdad? Está la Costa Rica, creo que se me fue aquí. Está la Costa Rica que crece, centrada en el crecimiento de las zonas francas y demás, y nosotros hemos hecho toda una estrategia alrededor de esa Costa Rica que crece, y por dicha somos el downtown de esa Costa Rica que crece. Pero está la que estamos dejando atrás, y es tremendamente triste, porque se nos está afectando muchísimo el país con esta disfunción de crecimientos. Y voy a hacer unas preguntas muy puntuales y tratar de pick your brain en estas cosas, ¿no? ¿Cómo comportarnos a nivel empresarial ante distintos gobiernos de turno que le tocará liderar durante una trayectoria empresarial de la organización? Sí, en nuestro caso, somos tremendamente respetuosos de los gobiernos de turno. Nosotros operamos en 9 países, en unos países, en una zona muy convulsa del mundo. Pues, en mi caso, yo llevo 35 años construyendo o siendo parte de la organización, y llevo más o menos 68 presidentes, pues, de los diferentes países. Entonces, el propósito y la dirección de la empresa es mucho más importante que lo que esté sucediendo en la parte política. Vea, uno no debe crecer cuando el río está en contra. Cuando el río está en contra, lo que hacemos es buscamos un puerto seguro, ¿verdad? Ponemos el barco y nos dedicamos en ese país, en esa industria, a limpiar el barco, a arreglar los motores, a actualizar sistemas y demás. Y cuando el río vuelve a estar a favor, sacamos el barco y empezamos a crecer de nuevo. Entonces, es muy importante entender que todos los países van a tener ríos en contra y ríos a favor, independientemente de las ideologías que tengan, y que lo que le toca a uno como empresario es navegar esas tendencias y tener la paciencia para entender que todo pasa, todo tiene un principio y todo tiene un final, y que la empresa puede sobrevivir a diferentes ideologías y a diferentes tendencias políticas. Sí, a este tema en particular, decir 2 cosas. La primera, a Ted Turner le escuché en una reunión que llamaban Zeitgeist, organizada por Google, que a él le parece que sería imposible para él pagar el precio del pesimismo. Por lo tanto, decisión tomada, por lo menos en mi proceso, pesimista nunca. Y 2, a los gobiernos yo los ignoré intencionalmente siempre. Tribu, en su momento, en su pico, el grupo como tal, empleábamos unos 1,100 personas en 8 países y corríamos también la misma suerte, los cambios, los movimientos, pero nunca buscando depender ni de los negocios de los gobiernos, ni de las paraestatales, ni mucho menos, sino enfocados única y exclusivamente en nuestro mundo comercial y muy especialmente decididos a ser siempre optimistas. A lo largo de nuestros 30 años, antes de que realizara yo las ventas a los grupos franceses que nos compraron, básicamente esa fue la tónica. Ni nos detenemos a ver un problema de un año, ni de un gobierno, ni de un presidente. Vamos por encima del dolor y nos aseguramos de mantenernos optimistas, enfocados en los resultados que queremos. Excelente. Y esa idea de que todo pasa es muy bueno. Yo le escuché a un grupo de amigos, familia empresarial en Venezuela, la gente de EPA. No sé si está Hannah Lee Blanc, que es parte de esa empresa aquí en Costa Rica. Ellos que dicen, en Venezuela de todo pasa y todo pasa. Pero eventualmente pasa de todo y todo pasa.
Buenísima esa visión de largo plazo. Un par de preguntas más y luego la abrimos para las preguntas de ustedes. La primera es cómo seleccionar bien altos ejecutivos y cómo empoderarlos, qué exigirles. Yo creo que lo más importante es el respeto. Yo creo que de las grandes lecciones que hemos recibido de don Ramiro es que a la gente se le respeta. Entonces, en la organización, la gente que ha pasado y que no respeta, no dura mucho. Y los que respetan, los que tienen humildad, son los que les va mucho mejor. Los que pueden trabajar en equipo, los que pueden compartir que su éxito y el éxito de la empresa sea común, esos son los que sobreviven. Y ahí somos súper estrictos, no toleramos Sí, faltas de respeto. absolutamente. Totalmente de acuerdo con John. Y en mi caso, por lo menos en el mundo creativo, donde vivíamos, donde la comunicación conducía a la necesidad de ciertos niveles de disrupción, buscábamos siempre y colocábamos la primer T de las 4 o 5 con las que sosteníamos la empresa, siempre era talento. Talento. Y en el camino insertábamos tecnología, tolerancia, tenacidad, transparencia. 5 condiciones que sobre la mesa eran muy claras y muy visibles, pero vivirlas todos los días era fundamental. Desde luego buscábamos que las definiciones fueran memorables, porque lo portable es memorable y por eso las 5 palabras inician con T. Propio de tribu. Pero importante decirlo porque sí buscábamos siempre talento, tecnología, tolerancia, tenacidad y transparencia. De esa manera, la combinación terminaba entregándonos una organización que, coincido con vos, John, tiene que tener en su ADN como lo más importante esa condición de respeto. Excelente. Y esta pregunta, tal vez ya mencionaron un poco de eso, pero no sé si quiere agregar algo. Muchos negocios van más allá de la estructura, a pesar de que usted es financiero. Jorge, hablabas del edificio y no cabía en ningún Excel en algún momento, ¿no? Y estructura versus intuición. Estructura versus intuición. No, yo creo que la estructura es fundamental para que el negocio camine, funcione. De nuevo, somos una organización que nos preocupamos mucho por los cierres de cada mes, por los resultados de cada mes, ¿verdad? Una disciplina que requiere mucha estructura. Más que intuición, yo lo que le llamaría es inquietud de conocimiento, ¿verdad? Siempre estamos tratando de aprender qué sigue y entonces sí estamos dispuestos y somos un poquito flexibles en experimentar. El fracaso no es un gran problema, simplemente lo administramos y seguimos en lo que sigue. Entonces yo no le llamaría intuición, sino un poquito de curiosidad. ¿Sí? Bueno, te lo giro un poquito hacia lo que creo que es bien importante exaltar hoy. Cultura por encima de todo, cultura. La cultura, decía Peter Drucker, se desayuna la estrategia todas las mañanas, ¿no? La construcción de una cultura es lo que sostiene una empresa. Miren, Tribu ahora tiene ya 5 o 6 años de llamarse Havas Costa Rica, precisamente porque yo no fui capaz de entregar el nombre. El nombre me lo conservé, lo mantuve protegido, ya está libre. Ojalá alguien levante esa banderita y la eleve. Pero la cultura de Havas, a pesar de que hoy es una multinacional con un gran enfoque en medios, quarter by quarter, viendo resultados, etcétera, sigue siendo una cultura
profundamente convencida del poder de la creatividad para transformar el mundo. Por lo tanto, yo levantaría sobre todo la bandera de la construcción de culturas ganadoras. Excelente. Esta es mi última pregunta y luego lo escuchamos a ustedes. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok, buenísimo. Esta es mi última pregunta y luego les pasamos el micrófono a ustedes si tienen alguna pregunta. Y esta es más a nivel personal y en lo que se sientan cómodos de compartir. Mirando hacia atrás, ¿alguna decisión o situación personal o profesional que les haya costado mucho, que les haya causado dolor, pero que terminó moldeándolos como líderes eventualmente? Sí, tal vez empezando hace muchos años Portafolio, tal vez para los que no saben qué es Portafolio, Portafolio es un lugar donde la gente, si tiene plata, va a Promérica y deposita la plata, y si tiene tierra, va a Portafolio y deposita la tierra. Es un banco para la gente que tiene tierra. Los primeros depositantes fueron la familia Trejos, donde hoy está Avenida Escazú, y el primer negocio que estábamos haciendo era donde hoy está EPA, ahí en Escazú. Donde está ese EPA en Escazú, si ven el edificio, como tiene un techo muy raro, es que era el doble de grande y era un Walmart. Y entonces, en aquel momento, empezó Walmart a poner las latitas de atún y se empezaron a correr las latitas. Y era que el edificio se estaba desplomando en el barranco. Y entonces trajimos a expertos y empezaron a meterle un montón de cemento al talud a ver si se sostenía. Y me dice uno de los expertos, si no llueve, todo va a estar bien. Y eso era octubre. Por supuesto, 2 semanas después colapsó el terreno y se fue la mitad del edificio ahí. Y el apoyo de los Trejos fue increíble, porque el primer negocio, la mitad del edificio en el suelo, duramos 2 años en convencer a la municipalidad de que podíamos cortarlo, y hoy es EPA. Y a pesar de eso, continuamos con Avenida Escazú. Entonces, tuvimos un arranque muy, muy difícil en Portafolio, y si no fuera por el apoyo de ellos y también de los señores en aquel momento de Interfin, que fueron muy pacientes, hoy no habría Portafolio. Pues es realmente cómo se comporta uno ante esos eventos que son tremendamente pesados y grandes. Eso es lo que hace la diferencia, y donde la gente empieza a decir, me quedo con porque enfrentó ese problema de la manera correcta. Destaco de lo que dice John, la paciencia. Sin duda alguna, he visto a John en todo este proceso como un inversionista, un empresario y un líder de una organización con una capacidad para administrar la frustración, los inesperados, las sorpresas, pero extraordinaria. Pero permítanme decir algo adicional que me parece que es muy, muy importante, y es la lealtad. Si yo tengo un amigo leal, es John Keith. Su nivel de lealtad, además, es un principio, es una condición establecida porque lo he visto leal, apoyando a personas que no son necesariamente sus amigos, a personas que entran, o empresas u organizaciones que entran en problemas. La disposición a apoyar y ayudar independientemente de dónde pueda haber un retorno. Y muy a menudo ni siquiera se visualiza un retorno. Pero esa condición hace realmente que hayas podido construir de esta manera el grupo que hoy, sin lugar a duda, es líder en el país y un modelo y un ejemplo. Pero es sobre lo que en el mundo de los negocios llaman soft skills, le llaman. Por Dios, no hay nada más importante. Excelente, buenísimo, buenísimo. Démosle un aplauso, por favor.